Esta vez vamos a hablar sobre el manejo agroecológico de suelo y agua que desarrollamos en la maestría de manejo sostenible de agroecosistemas y bueno, en el laboratorio de manejo agroecológico de suelo y agua. Decimos que el suelo pues, realmente es un recurso natural esencial para la agricultura porque el suelo no nada más le da soporte a las plantas para que se fijen y no se caigan, sino que además del suelo, las plantas absorben nutrientes. Entonces, cuando el suelo está funcionando muy bien, es como el mejor resultado es la producción de alimentos. Alimentos de origen vegetal, de donde comen incluso los animales, y nosotros como seres humanos pues nos alimentamos de ellos, tanto de los de origen vegetal como los de origen animal. Entonces cualquier forma de agricultura, todo surge a partir del suelo. Cuando nosotros hablamos de agroecología, decimos que estamos haciendo agricultura y además estamos haciendo ecología. Con la evolución del concepto de agroecología a través de los años, se identifica que agroecología es ciencia, es práctica y es movimiento. Estos tres principios en realidad están unidos porque la agricultura, si no o la ciencia agrícola, si no se aplica en campo, no tiene mucho sentido. Y una vez que algo ya fue exitoso, ya fue probado y funcionó muy bien, es necesario darlo a conocer a los demás, a otros productores, para hacerlos más eficientes. Entonces, como la agricultura se hace en el medio agrícola, es necesario pensar en que se debe hacer un uso y manejo eficiente de esos recursos naturales. El caso está en que en agroecología, la agricultura no lo ve como un conjunto de plantas, animales, suelo, agua, sino que también hay gente. Entonces esa gente debe estar activo de manera eficiente. Entonces hay manejo de recursos materiales, humanos, financieros y naturales. Este manejo eficiente, cuando se hace agroecología, se dice que tiene que ser sustentable. Pero lo sustentable, ¿en qué se basa? En que todo lo ecológico que se haga debe ser pensado, razonado. ¿Por qué lo haces así? No lo eches a perder, o sea, que funcione, que perdure mucho tiempo. Y además eso que se hace, la sociedad, la gente, lo debe entender y lo debe aceptar muy bien. Y además lo que se haga o la forma en que se produzcan alimentos no deben salir caros, debe ser económicamente viable. Si alguno de estos tres conceptos de la sustentabilidad falla o no está bien, entonces esa actividad o ese sistema o ese acto ya no es sustentable. Cuando nosotros manejamos el suelo en campo, es muy importante reconocer que debemos manejar fertilidad del suelo. Pero la fertilidad del suelo no es un concepto único como tal. Hablamos de fertilidad física. ¿Qué significa? La fertilidad física es que el suelo esté trabajado, esté mullido, no esté compactado, de modo que cuando se ponga la semilla, las raíces de esa planta se desarrollen muy bien. Un suelo que está compactado, a las plantas les cuesta cierto trabajo desarrollarse. Y además debe haber fertilidad química. ¿Qué significa eso? Pues que
en ese medio debe haber suficientes nutrientes para que las plantas puedan absorber. El suelo contiene nutrientes, las piedras contienen nutrientes, pero esas piedras es necesario que se disuelvan, que formen parte de la solución del suelo para que las plantas los puedan absorber. ¿Quién hace esa conversión o esa solubilidad? Solas no se dan. Algunas cosas se hacen por hidrólisis o por reacciones químicas, pero realmente quien trabaja mejor solubilizando o haciendo que el suelo esté activo son la biología del suelo, lo que serían los macroorganismos, mesoorganismos, microorganismos, que son los que están trabajando, viven en el suelo, actúan en el suelo y le dan vida al suelo. Pero no es una vida porque ellos existan, sino que dinamizan todo el sistema suelo. Y una cosa interesantísima, acordémonos que en ecología se consume energía. Si en un medio ecológico estuvieran las piedras, los animales, las plantas, el hombre, pero no hay energía, es como si estuvieran unos bultos que están ahí, pero no hacen nada. O sea, es necesario que estén activados, que se pongan que se muevan, pues, y para moverse necesitan energía. Entonces, para que un suelo se diga que está muy bien, es necesario manejarle su fertilidad. Los bosques son fértiles y se fertilizan solos, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? En algunos casos, para que un bosque desde un suelo pelón se convierta a bosque, muchas veces pasan décadas o cientos de años. ¿Cómo lo podríamos acelerar? Metiéndole cierto tipo de elementos, metiéndole organismos, metiéndole energía para que todo eso se active y entonces se va a poner bueno. Eso implica que no nada más es manejar la fertilidad como cuando la gente de campo aplica fertilizantes. No, porque aún esos fertilizantes tienen que ser procesados, no nada más hidrolizados, sino que procesados por microorganismos. Y si no hay suficientes microorganismos, entonces esos materiales fertilizantes no se van a hacer disponibles para que las plantas lo absorban. Hay que recordar, las plantas no comen estiércol, las plantas no comen composta, las plantas chupan, absorben solución del suelo. Eso significa que entonces todos los materiales orgánicos que se aplican al suelo tienen que ser procesados. Y además hay que entender de que todos los organismos que viven en el suelo toman agua. O sea, comen de los materiales orgánicos que están ahí, pero necesitan también agua. Y otra cosa interesantísima es que muchas veces cuando nosotros salimos a campo vemos campos de cultivo y pensamos que todo está bien, y no es cierto. Existen muchísimos campos de cultivo que tienen sus suelos muy deteriorados. Tan es así que cuando uno platica con la gente, dicen, no, ya no da. ¿Por qué ya no da? Pues porque está deteriorado. Cuando hablamos de cuestiones ecológicas, luego decimos, hay que hacer conservación de los recursos naturales. Ajá, ¿y qué vas a conservar en un suelo deteriorado? Primero tienes que rehabilitar ese espacio, ponerlo bien y ahora sí a conservar, o sea que produzca alimentos, pero además conservando esos recursos naturales. Vean esta foto que está aquí arriba. Es un señor que amarró una llanta
lo prendió con cerillo y lo anda arrastrando con un alambre. Cuando uno le pregunta a ese señor por qué hace eso, él dice que no le gusta que el pasto esté seco y entonces lo quema. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo quema? ¿Por qué no mejor lo incorpora al suelo? Esta otra foto que está aquí a la derecha es un campo de cultivo con muchos residuos de cosecha, o sea, rastrojo de maíz picado. Y ahí está. Así debería de estar esta foto, ¿no? Con materiales orgánicos sin que se quemen. Muchas veces la gente del campo en las preparaciones para la siembra, las labores de cultivo, queman residuos. ¿Y por qué los queman? Mejor deberían de incorporarlos al suelo. ¿Por qué? Porque los materiales orgánicos incorporados son alimento de los organismos del suelo, que si le echas agüita van a vivir y en grandes cantidades y entonces van a acelerar las transformaciones o el reciclamiento de esos materiales orgánicos y las plantas en cultivo van a funcionar muchísimo mejor. Esta foto de aquí abajo, el señor saca sus materiales orgánicos a la orilla del terreno, cuando se seca le prende cerillo y bueno, porque dice que él que quiere ver su terreno bien ordenadito, bien limpiecito. Pues resulta que cuando este terreno le aplico estudios sobre calidad del suelo, resulta que es un terreno muy degradado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hacemos manejo sostenible de agroecosistemas? Mucha gente dice que si tú manejas la materia orgánica de manera astuta, o sea, eres un buenazo en eso, que con eso vas a tener una agricultura sostenible. Puede ser. En cierto sentido puede ser. Pero resulta que no funciona tan así. ¿Han visto ustedes que en agricultura orgánica luego la gente lleva a vender sus productos de agricultura orgánica y son más chiquitos? ¿Por qué son más chiquitos? Eso significa que los están produciendo en un medio, en un suelo que no está mejorado, que no está rehabilitado. Es necesario meterle técnicas para mejorarlo. Y una vez que ya se mejoró, ahora sí voy a seguir cultivando, conservando los recursos. Cuando nosotros apoyamos a la gente, hacemos programas de desarrollo social para que la gente de campo se desarrolle y tenga más dinero, pero si lo que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando en áreas agrícolas que los suelos están deteriorados, ese programa de desarrollo social no va a tener éxito. Y no importa si ese programa de desarrollo es de alguna institución, es de algún organismo, de algún ONG o hasta incluso si es del gobierno. Si los campos de cultivo, el suelo está deteriorado, ese programa social no va a rendir frutos. Entonces es necesario acondicionar los suelos, hacer buen reciclamiento de nutriente, hacer buen manejo de la biodiversidad del suelo. Cuando nosotros o cuando a veces nos encontramos gente que cuando ven un gusanito en el suelo, lo primero que se les ocurre es plaga. Mátalo. ¿Por qué lo tienes que matar? Es un organismo que vive en el suelo. ¿Cómo sabes que es plaga? ¿Para qué sirve? ¿Por qué vive ahí? ¿Qué es lo que come? No todos los organismos comen plantas. Las lombrices de tierra comen hojarasca. Las cochinillas comen hojarasca. Si no hay suficiente hojarasca, entonces sí ya se va
y escoge una planta, le come los tallos. Pero si hay suficiente hojarasca, no le gusta estar comiendo tallos. Entonces, nosotros debemos entender que en el suelo existen muchos tipos de organismos, hay que dejarlos, algunos se ven a simple vista los macro, otros que cuesta trabajo verlos que son los mesofauna y otros que son microbiológicos que de plano ni siquiera los podemos ver a simple vista, pues todos ellos tienen interacciones ecológicas entre ellos, tienen interacciones con plantas, tienen interacciones con las piedras, tienen interacciones de todo tipo. Cuando un suelo tiene muchos organismos y tiene muchas interacciones ecológicas, es un suelo activo que tiene capacidades para producir bien. Cuando nosotros salimos a campo y vemos campos de cultivo, todas esas expresiones de cultivo, maíz, forrajes, alfalfa, frijol, o sea, todos esos campos de cultivo, habría que pensar si se están produciendo en suelos de buena calidad. O sea, que tengan buena fertilidad física, buena fertilidad química, buena fertilidad biológica y que tengan compuestos energéticos que los mantengan activados. Es necesario entonces hacer estudios de diagnóstico de la calidad del suelo, saber qué tan bien están, cuál es su nivel, dictar, digamos, identificar dónde no está bien, en qué conceptos no está bien, hacer procesos de mejoramiento, planes de mejoramiento, rehabilitarlos y ahora sí, una vez que están bien, ahora sí vamos a producir. Si no, lo que produzca, pues van a ser de rendimientos bajos. Vean ustedes estas dos fotos, es terreno de la misma zona. Erosión, pierden por hectárea entre 90 y 230 toneladas de suelo al año. Vean cómo nada más llueve y se empiezan a formar cárcavas. Vean este otro, todavía ni siquiera sale la cosecha y ya se está formando zanja. Y cuando los suelos están deteriorados, están erosionados, luego también los rendimientos bajan. En esta zona, estos terrenos rinden 800 kilos por hectárea. Eso es lo que cosecha un señor que cultiva estos terrenos. 800 kilos. El promedio de rendimiento nacional de maíz es de 3.8 toneladas por hectárea. Pero en Sinaloa, por ejemplo, allá se producen entre 12 y 14, 15 toneladas por hectárea, que va de 12, 14 toneladas con 800 kilos. A veces ni el trabajo, ¿no? Entonces es necesario hacer ciencia, hacer práctica, o sea, hacer aplicaciones tecnológicas y hacer movimiento, hacer transferencia de tecnología o diálogo de saberes, hacer que la gente se comunique. Nosotros, desde el posgrado y desde el Centro de Agroecología, desde el Laboratorio de Suelo y Agua, identificando que es necesario hacer ciencia, práctica y movimiento, establecimos en el Ecocampus, donde está nuestra sede, este espacio de terreno que le llamamos Laboratorio a Cielo Abierto. En este espacio tenemos 7 programas agroecológicos. Hacemos captación de agua de lluvia. Tenemos el programa Cero Basura, o sea, reciclamos, separamos y reciclamos basura.
producimos electricidad mediante paneles solares, hacemos un programa de rehabilitación del suelo, producimos insumos orgánicos para la agricultura, tenemos un programa integral de producción de alimentos y tenemos el programa de conformación de un bosque, o sea, la reserva natural. Todos estos los tenemos en desarrollo. Estoy mostrando esta foto. Si se fijan aquí abajo, aparece el suelo pelón, prácticamente hasta las piedras se le ven. Hoy ya no está así. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hacemos este tipo de roturación de suelo con un tractor para hacer control de flujos de escorrentías, de modo que cuando llueve, el agua no escurra, adquiera velocidad y haga zanjas, sino que el agua se infiltre al subsuelo. Entonces, estas obras de conservación de suelos forman parte de una actividad que se tiene que aplicar a fuerza en los terrenos con el fin de que no sean erosionados por las lluvias. Y además, pues ahí mismo producimos abonos orgánicos, hacemos compostas, hacemos bokashi, hacemos violes, hacemos diferentes insumos para la agricultura, porque lo requerimos, sino con qué producimos alimentos. El programa de captación de agua de lluvias, les estoy presentando este mapa, esta gráfica, porque vean ustedes, estas barras azules que están aquí, que son de diferentes tamaños, indican la cantidad de agua que llovió en cada evento de lluvia. Eso significa que desde a mediados, digamos casi finales de mayo hasta finales de octubre, en el 2019 fue la época de lluvias. En esta época de lluvias nosotros llenamos todos los contenedores, cisternas, tinacos, o sea, todo lo que nos sirva para guardar agua, los llenamos. Una vez que están llenas, que lo tenemos a finales de junio, ya nada más vamos reponiendo con el agua de lluvia el agua que nos vamos gastando, pero mantenemos llenos todos nuestros contenedores. Cuando se termina la época de lluvias, nosotros tenemos contenedores llenos. Es agua que utilizamos entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, parte de mayo que no llueve o que no llovió en el 2019. Esa agua que nosotros guardamos en la época de lluvias, que corresponde a una reserva de 217,000 litros, esa agua la utilizamos en la época de lluvias. Aquí está tapado por mi ventanita, pero son 197 días los días de sequía, mientras que fueron 168 días los días de época de lluvia. Entonces, si nos gastamos 1,000 litros diarios, los 217,000 nos alcanzarían para 217 días, pero nada más la época seca es de 197, entonces hasta nos sobra agua. En toda la universidad, posiblemente nosotros seamos los que estamos en la vanguardia en captación de agua de lluvias, de modo que en nuestro edificio no compramos ni una sola pipa de agua al año. Y que conste que en Ecocampus no hay ningún servicio, no llega ningún tubo municipal que nos dé agua. No hay agua. Sin embargo, nosotros no compramos. Y vean ustedes el agua que nosotros captamos, agua de lluvia, limpiecita, transparente. Esa es el agua que nosotros guardamos en cisternas, tanto en cisternas de edificio como en cisternas en campo. Los movemos con bombas que están movidos con energía solar. Y bueno, producimos algunos alimentos. No tenemos un campo, esta foto
que está aquí a la izquierda no es del Ecocampus, pero es para ejemplificar de que parte del agua que se puede captar va directamente a la producción de alimentos. Y hacemos producción de alimentos, pero no lo hacemos tanto, lo hacemos en invernadero, lo hacemos en el área de vivero, tenemos camas intensivas, tenemos un área de frutales y bueno, producimos, queremos multiplicar más el área de producción y estamos haciendo preparativos de suelo para la producción a campo abierto. Y bueno, esta es una fila de temas de tesis que nuestros estudiantes han desarrollado. Han salido igual artículos científicos porque cada estudiante debe hacer una tesis, publicar un artículo, presentar un examen para que se pueda titular como maestro. Y bueno, esto es lo que nosotros hacemos en el área de manejo agroecológico de suelo y agua. Aquí les estoy presentando un poco información, digamos, personal. Soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en ecología y manejo de recursos naturales y tengo un doctorado en estrategias para el desarrollo agrícola regional. Mi línea de investigación es el estudio de los organismos del suelo. ¿Para qué? Para manejarlos y poder impactar en la fertilidad del suelo. Y bueno, todo eso nosotros lo vemos, yo lo veo de manera integral porque es cuando yo hago manejo agroecológico, tengo que verlo de manera integral, de manera holística, de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. O sea, yo solo no puedo. Sí manejo varias cosas porque soy de campo. De hecho, yo soy agricultor, soy campesino. De hecho, no hablo inglés, pero sí conozco lo que es el inglés básico. Hablo español. Y bueno, mi lengua materna es el náhuatl. Y actualmente, bueno, también tengo a cargo la coordinación del Centro de Agroecología, donde albergamos la maestría en manejo sostenible de agroecosistemas, y también soy coordinador del doctorado en ciencias en agroecología, porque tenemos actualmente ya un programa de doctorado activo. Dentro de todo esto, para ver las cosas de manera integral, pues yo manejo varios oficios, además de producir en campo. Pues soy carpintero, soy eléctrico, soy plomero, soy mecánico, soy herrero, he construido casas y bueno, estos oficios más la formación académica que tengo me permite imbricar una serie de conocimientos y por eso pues tenemos el laboratorio a cielo abierto, que es a campo abierto, donde nosotros hacemos experimentos, hacemos pruebas e invitamos a profesores y estudiantes a que igual practiquen, porque cuando uno desarrolla investigación sobre un tema y el título que voy a obtener es manejo sostenible de agroecosistemas, pues debo hacer manejo en agroecosistemas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues practicando en campo. O sea, de plano en campo. De hecho, varios experimentos que hacen nuestros estudiantes lo hacen directamente en campo, en las parcelas de productores, ¿no? El laboratorio a cielo abierto que tenemos, lo tenemos realmente para aquellos que pues de plano nunca han cultivado en la vida, pues practiquen ahí, no importa que salgan plantas no muy bonitas, pero es bueno que lo hagan para que puedan desarrollar bien las cosas. Y bueno, esta es la línea de investigación de manejo agroecológico de suelo y agua, y pues es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias por su presencia.